¿Tu computadora hace más ruido de lo normal o se calienta demasiado? Tal vez es momento de limpiar la fuente de poder. Hoy te enseño cómo hacerlo, de forma segura y sencilla. Primero, asegúrate de tener los materiales necesarios, una brocha suave, aire comprimido, un destornillador y si puedes, guantes antiestáticos y un cubrebocas. Apaga completamente tu computadora y desconéctala de la corriente. Espera unos minutos para evitar riesgos eléctricos. Abre el gabinete con cuidado. Localiza los tornillos que sujetan la fuente y desconecta los cables. Luego retírala del gabinete. Con la brocha o el aire comprimido limpia la rejilla y el ventilador externo. Hazlo con cuidado y sin tocar componentes con objetos metálicos. Si tienes experiencia, puedes abrir la fuente, pero ten cuidado, podrías anular la garantía o dañar componentes sensibles. Limpia el interior solo con aire comprimido o brocha suave, nada de líquidos. Vuelve a cerrar la fuente de poder, reinstálala en el gabinete y conecta todo de nuevo. Asegúrate que los cables estén bien conectados. Enciende tu PC y verifica que todo funcione correctamente. Una fuente limpia mejora el flujo de aire y alarga la vida del equipo. Acuérdense que tenemos en nuestro canal de YouTube cómo limpiar, cómo hacer mantenimiento a un equipo de cómputo. Y listo, así de fácil es limpiar tu fuente de poder, darle un respiro a tu PC y manténla en buen estado. Nos vemos en el próximo video.